Testa, exministro de Economía. ¿Cómo le va, señor Testa? Gracias por la comunicación. Bueno, en principio, su mirada de la presentación del gabinete el día de ayer, más allá de analizar el resultado de la jornada que hemos tenido, ¿qué le ha parecido la exposición de las políticas de gobierno? ¿Cómo está? Muy buenos días. Mire, se han dado un conjunto de anuncios, sobre todo de gasto público, de inversión pública, que yo creo que requiere de alguna manera aclararse cuánto de estos anuncios ya eran parte del presupuesto público aprobado a finales de año y cuántos de estos corresponden a nuevos, ¿no? Proyectos o nuevas iniciativas, ¿no? Si es lo segundo, ¿no? Faltaría explicar cómo es que se va a gastar, ¿no? Fuera del presupuesto. Se va a tener que hacer alguna modificación legal a través del Congreso, se piensa reasignar algunas de las partidas existentes, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y por otro, también tener en cuenta que el presupuesto público que se presentó el año pasado contemplaba un crecimiento de más de 4%, ¿no? Cosa que al parecer ha cambiado de acuerdo a diferentes proyecciones que existen actualmente en el mercado y particularmente por el Fondo Monetario Internacional, que piensa que la economía va a crecer en 3%. Entonces ahí yo creo que hay aspectos que aclarar respecto a estos detalles que ha mencionado en el ámbito fundamentalmente de salud, educación, aspectos sociales y de inversión pública, ¿no? Que me parece que han sido los cuatro ámbitos que ha tenido la presentación del Premier. Claro, quizá para algunas personas, algunos analistas, en fin, el detalle o faltó de algún detalle, ¿no? Faltó ir quizá una mirada más puntual y menos generalidades, como lo han señalado. ¿Qué opina usted? Sí, fíjate, falta explicar el cómo, ¿no? Porque es un mensaje más de carácter político, de intenciones, de mejorar, por ejemplo, las pensiones del programa Contigo, ¿no? Que es para personas con problemas físicos, ¿no? Y que están en situación de vejez, los temas de juntos, recursos destinados para mejorar a los más pobres, o sea, pero sin explicar exactamente la fuente de financiamiento. Está la parte de inversión pública también, ahí sí mencionó una iniciativa interesante, como el hecho de que se iba a tratar de evitar, ¿no? Que como consecuencia de situaciones legales las obras públicas se detengan, ¿no? Pero no explica cómo, ¿no? O sea, como objetivo me parece muy bien. El tema es cuál es el mecanismo legal que han encontrado para generar ello. Ello tampoco está claro. El compromiso que tiene por la parte de las vacunas, pues me parece también bastante bien. Sin embargo, el proceso de vacunación ha experimentado en el primer trimestre del año una tendencia a la baja, ¿no? Y más aún por la llegada del nuevo ministro, ¿no? Entonces, también el cómo es importante, esa prioridad que no se puede detener. Los temas de educación también están bastante bien en términos de mensajes, ¿no? Pero hay un tema de fondo que queda y que creo que es importante resaltar. El tema de la credibilidad de quien da el mensaje. Lamentablemente, para el sector privado, para la inversión privada, el gabinete y muchos de los miembros de este gabinete lamentablemente no cuentan con credibilidad, ¿no? Entonces es bastante complicado de que cualquier mensaje que pudiera haber trasladado el Premier sea suficiente para alentar las expectativas empresariales que son clave para que la economía crezca, ¿no? Entonces, ya lamentablemente este gabinete parte más allá de la confianza política que le ha dado el Congreso, sí parte con una elevadísima desconfianza por parte de la inversión privada. Claro, 64 votos a favor finalmente decidieron o definieron otorgarle la confianza al gabinete Torres, ¿no? En el marco o en el contexto que usted nos pueda exponer el día de hoy, que los conocemos y lo sabemos, ¿cuánto puede afectar este tema de, digamos, de credibilidad en la representatividad que necesitamos? Sí, fíjate, lamentablemente, digamos, este es un partido que ya, más allá de la confianza que se ha dado en términos políticos, que ya se ha jugado en términos de mensajes en la práctica que ha dado este gabinete, ¿no? Por un lado tenemos a ministros cuestionados, ¿no? Dos, para ser puntuales, ¿no? Que es el tema del ministro de Salud, ¿no?
No quiero entrar en detalles, pero ya salió varios reportajes. Está el nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones, que parece que también ha estado involucrado, ha sido muy cercano al anterior ministro cuestionado. Y luego está el Ministerio de Trabajo, ¿no? Que al parecer quiere tomar un protagonismo mucho más fuerte que el del Ministerio de Economía y Finanzas, y está lanzando un conjunto de normas que tiende a excluir más a los trabajadores informales. En vez de incluirlos, eleva las barreras para que entren a la formalidad. Y el día de ayer, el presidente del Banco Central de Reserva lanzó algunos adjetivos muy fuertes respecto a estas medidas. Entonces, estas tres cosas simplemente para poner o singularizar algunos aspectos clave son suficientemente fuertes como para que el inversionista ponga un signo de interrogación respecto a cuáles son las perspectivas que puede tener el país hacia más adelante, ¿no? Y es por ello que el propio Banco Central estima que la inversión privada va a crecer cero, siendo la previsión más optimista, ¿no? La inversión pública, además, ojalá que los anuncios que ha dicho ahora impliquen una recuperación, pero tenemos 5 meses seguidas de caída de la inversión pública en niveles promedios de 15% interanual. Entonces, hay muchas cosas en la realidad, ¿no? Tanto de la expectativa económica, empresarial, privada, como de las acciones que ya viene realizando el gobierno, ¿no? Que las señales son básicamente negativas, que contrarrestan cualquier mensaje que haya podido trasladar el Premier, lamentablemente. Y además de señalar que el gabinete, digamos, en la presentación del presidente del Consejo de Ministros, ha sido también ciertamente criticado por la baja presencia de mujeres. La cuota, la paridad de género, seguramente también es parte del análisis, ¿no? Sí, esa es parte de las incoherencias que existe en diferentes ámbitos, económico, social, ¿no? Mira, acaba de señalar justamente, ayer vimos tu mensaje del presidente Castillo hablando de la defensa y la mejora de los derechos y el tema de la paridad de la mujer, pero por otro lado vemos cómo está su gabinete, ¿no? Entonces, exactamente, entonces eso muestra una incoherencia, ¿no? Entre lo que dice y lo que hace igual, ¿no? No sabemos cuál es el perfil económico realmente de su gabinete. Por ejemplo, en el tema de la devolución o esta normativa que existe en el Congreso de aprobar más retiros de los fondos de pensiones de la AFP, tenemos por un lado a la ministra de Trabajo que ha enviado una carta la semana pasada apoyando que se dé el retiro del 100% de los fondos, y por otro lado tenemos al ministro de Economía o el Ministerio de Economía que ha enviado un informe al Congreso diciendo que se opone tajantemente a eso. Entonces, ¿cuál es el objetivo? norte, ¿no? Claro, ¿qué cosa piensa el Ejecutivo? ¿Cuál es el norte? Como lo dices tú, ¿hacia dónde queremos dirigirnos? ¿Quién es el ministro de Economía? ¿La ministra de Trabajo, Betsy Chávez, o el ministro de Economía, Oscar Graham? Eso es lo que los propios agentes económicos están viendo. Bien. ¿Quién manda en economía? Gracias por este análisis. Esperemos entonces que haya consecuencia política, ¿no es cierto?, entre lo anunciado